Para los que se encuentran enfermos, los privados de la libertad o los que por la distancia no pueden asistir a la celebración eucarística, el Arzobispado de Corrientes llega a sus hogares para compartir juntos el misterio de amor más grande regalado a los hombres, la Santa Misa. Dispongámonos a vivirla. Jesucristo, Señor de la historia. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la Santa Misa en el segundo domingo de Cuaresma. No nos olvidemos de pedir a Dios que esta Eucaristía nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Desde la Iglesia Jesús Nazareno de la ciudad de Corrientes, preside hoy nuestra celebración el Padre Ariel Weisman, vicario de Nuestra Señora del Rosario. Con alegría lo recibimos cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Junto a toda la Iglesia celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación para poder celebrar el acontecimiento más importante de nuestra vida cristiana, la muerte y la resurrección de Cristo. Para que este encuentro con Jesús, con su palabra, con su presencia, con su alimento, nos renueve interiormente, es importante y es necesario pedir perdón de nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, tú que nos llamas a hacer penitencia, tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, nos perdone de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos las lecturas, poniendo la esperanza en un Dios que es luz y salvación, aún en medio de las dificultades.
Como hizo Pablo, también nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor crucificado y resucitado. Lectura del Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado de esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que te dijiste: busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú, que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente, y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que lo cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, preserven firmemente en el Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el corazón dispuesto, escuchemos a Jesús en su Evangelio. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube lo cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma estamos invitados a meditar, a profundizar la transfiguración. ¿Por qué surge la transfiguración? ¿De dónde surge ese hecho? ¿Cuál es el sentido de este hecho? Los discípulos que acompañaban a Jesús habían dicho que Jesús era el Mesías. Pero Jesús no se comportaba como un Mesías como ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías vencedor, un Mesías que los iba a liberar de la esclavitud, en ese caso, en ese tiempo, de los romanos. Y en cambio, Jesús había dicho que tenía que sufrir mucho, que tenía que morir para después resucitar, y estas cosas como que desconcertaban, digamos, ¿no? Jesús ya les había dicho que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y entonces como que estaban un poco como desconcertados si realmente Jesús era el Mesías que ellos creían y que ellos esperaban. Y entonces en el momento de la transfiguración es como hacer un alto en el camino y experimentar anticipadamente esa gloria. ¿Sí?
cuando describe la transfiguración, evidentemente hace referencia a la gloria de Dios. Aparecía con las vestiduras, con una blancura deslumbrante, su rostro cambió de aspecto, o sea, estaba resplandeciente, estaba, digamos, como glorioso, ¿no? Y entonces esa experiencia, sobre todo para estos 3 discípulos, fue necesaria para después seguir camino al Calvario. Porque después bajaron del monte Tabor y tenían que seguir el camino al Calvario. Entonces, de alguna manera, experimentaron anticipadamente la gloria para confirmarles que ese era el camino. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús se transfigura delante de ellos, para confirmarles que es Él, que es el Mesías, que a Él hay que escucharlo. Esta palabra, este evangelio, reflexionándolo, hizo 3 resonancias en mí. La primera es que quizás muchas veces también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en este caminar hacia la casa de Dios, quizás en algún momento de nuestra vida hemos tenido nuestra propia transfiguración. Es decir, un momento en donde se nos llenaba el alma. Un momento en donde podíamos experimentar la presencia de Dios de una manera muy cercana, muy viva en nuestra vida. Y que hasta dejó una huella en nuestra vida espiritual y en nuestro corazón. Quizás el Señor también con nosotros ha tenido una transfiguración o una experiencia de cielo. Quizás algún retiro espiritual, alguna jornada, alguna misa, algún acontecimiento especial, algo que puede haberme movilizado. Y esas experiencias de transfiguración, de adelanto del cielo, las tenemos que atesorar. Y atesorar significa no solamente saberlas que la hemos vivido, sino volverlas a recordar. Porque es una manera de tener el aliento para seguir caminando el camino de Jesús, el camino propio del cristiano, que no es nada fácil. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Entonces, justamente es bueno revisar en nuestra historia personal si el Señor no nos ha regalado algún anticipo de cielo, alguna experiencia de transfiguración como a Pedro, a Santiago y a Juan, porque esa experiencia les ayudó a ellos a seguir camino al Calvario, a tener que pasar para llegar a la resurrección por el dolor, por la muerte, por la cruz. Entonces, también nosotros el recordar nuestro adelanto de cielo, nuestra experiencia de cielo, nos ayuda a seguir caminando. En segundo lugar, lo que también resonaba en mí es que, sin lugar a dudas, Jesús nos confirma que este es el camino. El camino del cristiano no es un camino seductor, no es un camino fácil, no es un camino placentero. Y muchas veces en nuestra vida hasta podemos preguntarme, pero yo procuro hacer las cosas bien, procuro estar cerca de Dios, ayudar a otro, y me pasa esto, y me pasa esto otro, y me pasa también esto, y ahora estoy viviendo esto. ¿Hasta cuándo? Pero ¿vale la pena esto? ¿Se justifica esto? Al final pareciera que me acerco más a Jesús y me pasan más cosas. Jesús hoy nos confirma que ese es el camino. Y que puede ser un camino que está lleno de dificultades, pero es un camino que no termina en las dificultades, sino que se encamina hacia la resurrección, hacia la transformación, hacia la plenitud. Por eso, también hoy es una confirmación de que el camino cristiano es el camino correcto. Por más que haya dificultades, por más que haya tormentas y oscuridades, ese es el camino. Por más que no entienda, ese es el camino. Y por último, resonaban mucho las palabras, escúchenlo, escúchenlo. A Jesús hay que escucharlo. Y me preguntaba si muchas veces lo escuchamos, porque no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar significa
no solamente prestar atención a lo que dice, sino retenerlo en nuestra mente y ponerlo en práctica. Y a veces nos pasa de que quizás no escuchamos, sino que oímos, es decir, escuchamos la palabra, nos moviliza, pero salimos de la misa o al otro día nos encontramos con alguien y nos pregunta, che, ¿cuál era la lectura del domingo? Y ya nos olvidamos. ¿Sí? Entonces, ahí no se escuchó la palabra, no se retuvo, no se prestó atención, digamos, ¿no? Si estuviese con nosotros una persona importante, quizás la vez pasada cuando vino el nuncio, más vale que vamos a estar recontra atentos a cada palabra que dice. Y la palabra de Jesús, ¿estamos atentos? ¿Escuchamos con atención? ¿Y escuchamos todo? ¿O escuchamos solamente lo que nos conviene? Porque a veces en nuestra vida cristiana escuchamos lo que nos conviene, lo que nosotros adherimos en nuestro interior. Pero quizás hay cosas que el Señor nos dice y que quizás interiormente no estamos de acuerdo. ¿Somos capaces de escuchar? ¿Estamos abiertos a esa palabra, a esa escucha, a eso que quiere decirnos el Señor? No sea cosa que tengamos un oído selectivo, es decir, que escuchemos lo que queremos escuchar, pero no estamos abiertos a todo. Por eso es importante saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, que significa prestar atención, recordar e incorporar a nuestra vida. Porque podemos escuchar y decir muy lindo y recordar, pero después no lo ponemos en práctica. Después hay otras cosas que terminan inclinándose el corazón y no a la palabra de Dios, sino a otras propuestas de otros lugares, se termina inclinando el corazón. Entonces, en el fondo no estamos terminando de escuchar. Por eso es importante saber escuchar. Se dice que había una vez en una parroquia una mujer que ya había pasado los 50 años y seguía soltera. Era una solterona empedernida, doña Eloísa. Y doña Eloísa era una de esas mujeres que hablaba, pero nunca escuchaba. Nunca se detenía a escuchar. Y doña Eloísa, bueno, estaba preocupada por su situación porque todavía no había conseguido novio, a pesar de haberle dado limosnas coimeantes a San Antonio, como obligándole a que le consiga novio, pero no pasaba nada. Le había pedido a Jesús y tampoco pasaba nada. Y ya se iba pasando el tiempo y doña Eloísa, con 50 años, ya estaba preocupada. Y entonces, decidió rezarle a la Virgen, porque ella es madre, ella le va a entender. Y entonces, le rezaba a la Virgen para conseguir novio. Sin embargo, no pasaba nada, hasta que en un momento doña Eloísa decidió rezarle en voz alta, para que su oración tenga más fuerza, para que su oración sea escuchada. Entonces decía, ay, Virgencita querida, conseguime novio que me voy a quedar solterona para vestir santo. Y claro, en ese momento el padre de la comunidad, el sacerdote, le decía, doña Eloísa, reza en silencio con todos, sin llamar la atención, pero doña Eloísa no escuchaba. Doña Eloísa hablaba, pero nunca escuchaba. Un día, los monaguillos estaban limpiando la iglesia, y uno ve que se acerca a doña Eloísa y entonces decide esconderse debajo del manto de la Virgen, de la imagen de la Virgen, y se quedó ahí. Entonces doña Eloísa se acerca, entra a la iglesia, se pone delante de la imagen de la Virgen María y dice, ay, Virgencita María, conseguime novio que me voy a quedar solterona para vestir santo. Y en ese momento, desde la imagen, se escucha una voz infantil que dice, Eloísa, Eloísa, soy el niño Dios, y te digo que va a quedar solterona toda la vida. Y a Eloísa no le gustó nada lo que escuchó, le dice, cállate, niño Dios, que cuando los adultos hablan, los niños se callan. Doña Eloísa ni le daba cabida al niño Dios, no escuchaba, porque tenía un oído selectivo, solamente quería escuchar lo que ella quería escuchar. Entonces, que eso no nos pase a nosotros. Hoy el Señor nos invita primero a revisar nuestra historia, a ver si en nuestra vida el Señor nos ha regalado una experiencia de transfiguración, un adelanto, es decir, una experiencia
que nos han movilizado interiormente, no solamente para recordar el acontecimiento, sino para volverlo a vivir y para confirmar el camino. En segundo lugar, el Señor nos afirma de que este es el camino, por más que tenga dificultades, por más que haya oscuridades, por más que no lo entienda, este es el camino. Aunque implique dolores, sufrimiento, este es el camino. Y en este camino, tener el oído abierto y el corazón dispuesto para escuchar lo que nos quiera decir, aun cuando va más allá de nuestras lógicas. Que así sea. Que así sea. Y ahora, juntos vamos a renovar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma, debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. A cada intención, recemos unos instantes en silencio. Y a cada una de las intenciones vamos a responder: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que se ponga en actitud de escucha y en camino de conversión, confiando en la misericordia de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por quienes gobiernan nuestro país, para que ejerzan la autoridad que han recibido en beneficio de toda la comunidad que les ha sido confiada, en la búsqueda del verdadero bien común. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren en el mundo, especialmente por todos aquellos que son marginados por la sociedad, que viven en soledad, para que Dios tenga misericordia de ellos, les haga escuchar su voz de consuelo y puedan sentirse amados por quienes nos llamamos cristianos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que atendamos el llamado a escuchar la voz de Jesús, que sepamos atender su palabra a través del magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con las ofrendas de pan y vino, presentemos hoy también al Señor nuestras vidas, para que sean transformadas por Él.
Recen, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, le reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía de llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor José Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos con alegría la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado nos damos un saludo de paz. Él es Jesús, el mismo que se transfiguró. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayamos ahora a recibir el cuerpo de Cristo,
fuerza que nos empuja a seguir adelante en nuestro camino hacia la patria celestial. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que por intercesión de María, nuestra Madre, descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Después de haber celebrado a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con la luz de la palabra que hemos escuchado y la fuerza del cuerpo y la sangre de Cristo que hoy hemos recibido, vayamos a hacer un mundo nuevo y una historia distinta.
mi pecado concebido.